Bueno, buenas noches a todos, chicos. Espero que estén muy bien. Vamos a ver hoy la importancia de por qué es importante, o sea, por qué va a ser de utilidad que nosotros estemos listos en cara al día de miércoles. La razón que tenemos que estar listos en cara al día miércoles es porque, como todos sabemos, el día miércoles tenemos fundamentales importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué fundamental es importante? Bueno, sabemos que ya estamos a punto de finalizar el año y los inversores, ¿verdad?, se han preparado ante un escenario de subida de tasas de interés, que eso es, ¿verdad?, el encarecimiento del crédito a nivel americano, lo cual, ¿verdad?, como ustedes saben, los millonarios hacen dinero con el dinero del banco. Ellos no hacen dinero con su dinero como tal cual. Entonces, nosotros vamos a tratar de asimilar y ver qué puede pasar cara a lo que tenemos mañana y cara a lo que tenemos nosotros para finales de año o principios del otro año. Para eso voy a agrandar un poquito esto de acá y vamos a verlo. Si nosotros veníamos conversando desde un gráfico semanal, yo les venía diciendo que nosotros veníamos respetando una directriz bajista, en donde nosotros en un gráfico semanal, aquí, nosotros lo que hicimos fue confirmar una divergencia bajista en semanal. Si nosotros observamos, esto fue la confirmación de una divergencia bajista en semanal, lo que quiere decir que nosotros con el cierre de vela de aproximadamente el lunes 21 de noviembre, al confirmar esta divergencia bajista en un gráfico semanal, aquí ya nadie debía comprar, sino más bien vender todo el Bitcoin que muy probablemente compraron en esta zona o compraron en esta zona, porque a partir de acá el gráfico nos indicaba que nosotros podíamos estar ante un patrón de reversión en un gráfico semanal. Perfecto. Ahora ya hemos visto el desarrollo de ese gráfico semanal, que es todo este movimiento de acá. Si ustedes ven, este gráfico semanal tiene un desarrollo aproximadamente de noviembre del 2021. Vamos a ver. Noviembre del 2021 al mínimo que nos marcó de junio del 2022. Nosotros ya estamos a más o menos un año de a un año de esa caída, más o menos aproximadamente. Esto fue en noviembre y estamos ya, por así decirlo, en la parte más baja de lo que fue esa caída en un gráfico semanal. ¿Y por qué yo puedo creer que nosotros llegamos a la parte más baja? Bueno, si nosotros tratamos de verlo por la parte estadística, nosotros vamos a observar que al nosotros estar en zonas tanto de sobrecompra o de sobreventa, se entiende que el mercado ha tocado ambos extremos del precio dentro de una negociación de mercado. Si ustedes ven, $69,000 nos marcaba una área de sobrecompra, ¿verdad? Y posteriormente, en la zona de los 17,600 aproximadamente, el mercado nos indica una zona de sobreventa. Ok, ahora que nosotros ya entendemos este comportamiento, pues nosotros vamos a ver si se podría extender o si se podía pronunciar una caída. Y yo les comentaba, si nosotros tiramos una línea de tendencia tanto en nuestros indicadores, como podría ser a partir de los $69,000 en esta zona, y a partir del indicador también, a partir de esta zona, pues vamos a tirarlo. Yo les decía que nosotros ya habíamos salido de una compresión semanal para el precio de Bitcoin, lo que quiere decir de que a partir de acá, nosotros lo que podríamos tener es al menos un rebote o alguna señal que un gráfico semanal nos indique un cambio de estructura. Obviamente todavía no lo estamos viendo y es a lo que yo quiero que nos acerquemos un poquito. Ahora que ya sabemos nosotros que el mercado ha llegado a la directriz bajista y no ha habido una ruptura a la baja, desde mi punto de vista, las probabilidades de que en este momento Bitcoin vaya a buscar la zona de los $12,000, pues se ve un poco más reducida. No quiero decir que con esto ya no existe la probabilidad, sin embargo, desde mi punto de vista personal, yo creo que los $12,000 de momento no los vamos a buscar.
¿Por qué? Porque yo me baso en análisis técnico. Yo sé que muchos van a decir, pero es que la situación macro y que no sé qué, sí, pero es que la situación macro puede cambiar en cualquier momento. Nosotros tenemos que tratar de ser lo más sólido posible dentro del operativo que nosotros estemos ejecutando. Entonces, me voy a pasar al gráfico de Binance, que es el que yo uso de referencia, porque es donde usualmente hay mayor transacción. Para que lo podamos ver, voy a borrar este poco de... Permítanme, voy a borrar este poco de letras para que ustedes lo puedan ver un poquito legible. Ok, perfecto. Ahora que nosotros estamos acá y que ya sabemos que se ha roto la línea de tendencia y que estamos nosotros ante un posible patrón de rebote, nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando. Yo les decía a ustedes que si ustedes iban viendo conforme el precio iba retrocediendo a las partes bajas de lo que en algún momento fue la parte alta y la parte baja de la caída. Esto se puede haber interpretado como un rebote, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos que a medida que el precio viene nuevamente a retestear la zona, que aquí perfectamente puede haber sido un rebote para seguir cayendo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que empieza a aparecer el interés de los compradores. Entonces, en este punto, nosotros lo que tenemos que entender y estar claro es de que si nosotros al volver a testear esta zona de la parte baja, que aquí la testeamos, pero fue rechazada por las primeras órdenes de compra pendientes que habían quedado muy probablemente de la subida anterior, del bull run anterior, nosotros vemos que nuevamente esas personas empiezan a aparecer y los compradores empiezan a aparecer porque empezamos a ver picos altos de volumen. Yo les decía, para mí este cierre semanal que nosotros tuvimos en septiembre 26, para mí era uno de los más importantes porque me podría indicar un posible patrón de reversión del movimiento. Pero bueno, como estamos hablando de un gráfico semanal, no puedo proyectar un gráfico semanal, simplemente podemos tratar de hacer nuestro análisis y buscar las zonas de reacción. Ok, quiero que vean algo y que observen algo porque esto es demasiado importante. Yo les he dicho a ustedes que siempre las negociaciones de mercado tienen que moverse en base a una mitigación. ¿Qué es mitigación? Que se puedan negociar los rangos de precios dentro de esa sesión. En este caso, una vela semanal, nosotros lo que tenemos que ver es que se negocien los precios del activo durante esa sesión. Si nosotros vemos, cuando nosotros caímos acá del 13 de junio del 2022 y nosotros vemos que tenemos un rechazo, ¿qué es lo que nosotros observamos? Hay una pequeña vela por la parte baja, luego un intento de recuperación que termina en fallo y cerramos con una vela positiva, lo que nos dice que por lo menos vamos a dejar de caer. Y luego tenemos nosotros esta vela roja que nos volvía a mandar a los $18,600, que esta vela lo que nos indica es que únicamente se ha mitigado la negociación de esa caída. Posteriormente vemos que aparece la fuerza de compra, pero nuevamente en esta zona de los $21,900 aproximadamente, vemos que hay un importante rechazo a la baja teniendo un cierre en los $20,800. Entonces, desde aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan es que vean la importancia que tiene los $20,800 desde que nosotros caemos en esta zona. Porque si ustedes observan, acá el mercado cerró la semana, cuando recién caímos, en $21,000 exactos. Vamos a tirar una línea aquí en ese nivel y la vamos a marcar de color azul. La vamos a marcar de color azul para que así nosotros podamos tratar de asimilar esa línea. De acuerdo. Ahora que nosotros vemos que tenemos un rechazo y un cierre, tenemos aquí inclusive un intento de alza y vemos un rechazo bastante importante a mitigar a tomar la liquidez, por así decirlo, de la sesión anterior. Aquí vemos el mismo escenario, $22,500 y cerramos por debajo de la línea azul. Aquí nuevamente otro intento de alza
a los 21.600 dólares y vemos un rechazo con mitigación y toma de liquidez de toda esta subida a los 18.900 dólares. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que desde mi punto de vista, la probabilidad de que Bitcoin haga esto es muy baja. O sea, si cuando yo les hablo a ustedes de un gráfico semanal, ustedes creen que Bitcoin lo que va a hacer es esto, la probabilidad de que eso suceda es muy baja. Es muy baja. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que irnos moviendo basados en la oferta y la demanda del activo. Entonces, que Bitcoin saque una vela así, que como aquí hay vacíos de liquidez, me van a decir entonces que podría subir así. Yo creo que no. Porque como estamos en una zona tanto de demanda como de oferta, nosotros tenemos que esperar, yo les decía a ustedes, cierres de velas por encima de los 21.000 dólares. Y si nosotros observamos lo que ha sucedido, hemos tenido un cierre en 20.622 y esta vela que acaba de abrir. Yo necesito, voy a borrar todas estas líneas porque después las vamos a marcar. Yo necesito que haya una mitigación o una toma de liquidez de esta vela semanal en donde Bitcoin subió y no ha tomado liquidez. Eso lo vamos a ir a ver ya a una gráfica de una temporalidad un poco más pequeña. Estoy hablando de Bitcoin, pero yo quiero que ustedes entiendan que obviamente lo que haga Bitcoin, pues lo van a hacer las cripto. Si Bitcoin sube, pues al menos las más importantes del total 2, pues van a subir, una antes que otras. De igual forma, si Bitcoin cae, el mismo escenario, simplemente que lo que va a cambiar es la intensidad tal vez y el tiempo o la aceleración con la que lo hagan. Perfecto. Si nosotros vemos aquí, vean que a partir de esta mitigación, que podríamos nosotros sacar de conclusión que es un escenario parecido el escenario número 1 al escenario número 2, nosotros vemos que antes de ir a buscar cuotas superiores, lo que nosotros vimos fue una mitigación de esa vela, algo que todavía acá no ha sucedido. O claramente, si nosotros vemos, aquí hay una intención de alza, ¿verdad? De alza sostenida, porque vemos que esta vela semanal va acompañada de volumen. Han habido compradores. Sin embargo, yo creería que aquí hay algo en donde para que el mercado pueda moverse de forma equitativa, el mercado tiene que ir tomando liquidez. Yo se los conversaba el otro día. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, esta subida no va a funcionar. Porque si entonces yo te compro aquí y te vendo aquí, lo único que me va a quedar a mí al final es volver nuevamente a esta zona. Por eso, si nosotros queremos confiar en el rebote semanal, yo les he comentado como máximo para mí, desde mi punto de vista, los 28.000 dólares, yo creo que Bitcoin debe subir de forma, o sea, de forma adecuada, de forma estructurada. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos hablando de un gráfico semanal, no es que va a subir mañana. Y ahorita vamos a tratar de buscar el tiempo en el cual Bitcoin, un gráfico semanal, podría subir. Y así como nosotros hemos calculado toda esta caída con una línea de tendencia, pues vamos a tratar de hacer lo mismo. Obviamente recuerden que esto es un indicador y esto es simplemente una estimación, no es que se va a dar de esa forma. Si nosotros vemos del punto 1 al punto 2, que es donde se confirma ya este movimiento al alza, nosotros tendríamos aproximadamente un espacio de alza de más o menos hasta finales del 2023, inicios del 2024. Recuerden que cuando se dan los halving, Bitcoin empieza a subir antes. No sube, no va a subir hasta el 2024 que sea el halving. Bitcoin va a empezar a subir como a mediados del 2023 y que muy probablemente cuando se vaya a dar el halving y vaya terminando el 2024 empecemos a ver algún patrón correctivo o algún lateral o alguna... Vamos a ver, nos falta mucho tiempo para eso, ¿verdad?
Lo que yo quiero que ustedes entiendan en este punto es de que para mí, a partir de acá, una vez que hemos roto la directriz bajista, hemos entrado en un nuevo canal con una nueva línea de tendencia dentro de mi indicador que me dice que vamos respetando una zona de soporte en el gráfico semanal, ¿verdad? En el gráfico semanal. De acuerdo. Ahora que nosotros sabemos que nosotros vamos a subir en un gráfico semanal, ¿qué podría suceder? Podría suceder que un gráfico semanal Bitcoin no suba tanto y que se quede lateralizando en toda esta zona durante todo el tiempo que le quede y en algún momento pues rompa la alza. Se podría hacer en algún escenario. Pero un gráfico semanal pues no vamos a tratar de adivinar, porque si yo les digo un gráfico semanal a ciencia cierta qué va a suceder, pues yo les estaría mintiendo, porque o sea, voy a tratar de predecir un movimiento en una temporalidad que realmente es casi que imposible de predecirlo. Pero nos vamos a ir a lo más cercano y por eso es que nosotros nos vamos a pasar al gráfico diario. Nosotros estamos ya claros que en un semanal tenemos la probabilidad de una alza sostenida porque no hemos perdido de momento dentro de ese lateral esa línea de tendencia alcista o esa línea, sí, de rebote, como ustedes le quieran llamar. Entonces, para que quede claro, para mí, desde mi punto de vista, en un gráfico semanal, Bitcoin, las probabilidades de que busque los $12,000 son escasas, de momento, para mí. Si para otra persona eso es lo que va a suceder, pues eso es lo que va a suceder para otra persona. Pero para mí, el escenario es el que yo les estoy comentando, porque es lo que a mí, al menos el gráfico, me está indicando. Entonces, ahora nos vamos a pasar a un gráfico diario, que es donde tenemos un poquito más de información. Si nosotros vemos qué es lo que vamos a observar, que desde el punto número 1 para empezar al punto actual, lo que vemos es que hay un volumen decreciente. Tenemos un volumen decreciente en un gráfico diario. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el mercado va al alza, empieza a subir y vuelve a llegar a esta zona importante. ¿Por qué para mí 20.800 es una zona importante? Porque es una zona de reacción del mercado. Me ha demostrado que ha tenido un impacto, como por ejemplo en esta zona número 1, en esta zona número 2, intento de recuperación que termina en un fallo y nuevamente a la baja, en donde vemos que para que esa ruptura se pueda confirmar, tenemos un cierre diario por debajo de la zona y a partir de ahí una caída más pronunciada. El mismo escenario para acá. Para yo poder confiar en una ruptura al alza y que vamos a ir a buscar 21.800, 21.900, 22.100 aproximadamente, yo necesito ver cierres de vela diarios por encima de $21.000 para yo poder realmente confiar en la dirección del movimiento hacia donde se quiere dirigir el mercado. Si nosotros vemos nuevamente este escenario, vemos en donde rechazamos con bastante intención la zona de los $20.800 aproximadamente y a partir de ahí vamos a buscar el máximo del rango que fueron los $25.200. Nuevamente, recuerden que estamos trabajando con estas tres líneas, ¿verdad? Nuevamente volvemos a esta zona en donde el mercado viene corrigiendo a la baja, es rechazado en la zona de los $21.000, rechazo en la zona de los $21.000, estamos claros, línea azul. No, miento, aquí fueron 21.800, aquí fueron 21.800, ok. Aquí todavía no tocaba 21.800, sin embargo, Bitcoin podría perfectamente subir a los 21.800, pero ¿qué necesitaríamos nosotros? Veamos el escenario. Si ustedes ven acá, cierres de velas por encima de $20.800, por encima exactamente de la línea azul. Vean, si ustedes ven acá, cierre por encima de la línea azul, retroceso de corrección, intento de alza, rechazo en la zona de los $21.800. Entonces, zonas importantes para mí, $20.800 y $21.800, $21.900 dentro de este rango lateral, que ha sido, por así decirlo, la parte media del rango, que es lo que me dice si el mercado va a tener un movimiento en dirección alcista o en dirección bajista, pero dentro de ese rango lateral. Ok, ahora que nosotros hemos entendido esto, vamos a volver a observar en donde aquí, si ustedes ven, en esta vela del 1 de julio,
hay un intento de recuperación a la zona de los 20.800, el precio toca 20.921 y a partir de ahí nuevamente corrección a la baja. Yo me acuerdo que inclusive esta vez, en esta ocasión, yo estaba en un largo, aquí me acuerdo, estaba como por acá yo, como en 19.000, a ver, estaba como por acá, como yo, como en 19.700, 19.600 dólares aproximadamente, yo estaba en largo y recuerdo que a mí me arrastró esta vela y yo estuve negativo ahí como unas cuantas horas del día y posteriormente vemos una absorción, pero yo no me salgo y vemos que el mercado vuelve a corregir a la baja y vuelvo a estar en negativo, pero en esta reacción del mercado, yo recuerdo que yo ya tenía mi orden de salida como en 20.500 dólares y ahí me salí. Fue como en un mes, esta vela, yo recuerdo perfectamente que ese movimiento se dio al cierre diario. Cuando faltaban como 15, 10 minutos de que de que se hiciera el cierre diario del mercado, recuerdo que Bitcoin subió hasta la zona de los 21.800 y cerró nuevamente hacia la baja. Ese día no se me va a olvidar porque sí fue una reacción bastante agresiva del mercado. Entonces, bueno, lo que yo quiero que ustedes observen es la importancia de esta zona. Nuevamente, nosotros tenemos acá un cierre de vela por encima de la zona. Vean que aquí cerramos por encima de la línea azul. Nos mantenemos un par de días en esta zona, pero a partir de ahí bajamos a ¿qué? A mitigar todo esto que sería más o menos velas semanales. Ok. Luego, a partir de acá, y aquí es donde quiero que ustedes entiendan el movimiento un poco. A partir de acá Bitcoin empieza a subir y vean cómo lo hace. Una vela aquí, verde, en donde es mitigada aproximadamente hasta el 50% de la vela, me parece una mitigación correcta. ¿Por qué razón? Porque dentro del mercado, es más, vamos a tratar de detectarlo. Vamos a ver, del mínimo al máximo. Vean que no me equivoco. Él bajó a mitigar el 50% de la vela. Yo les he comentado a ustedes que usualmente los institucionales siempre tratan de buscar zonas de interés por debajo o como mínimo en el punto 50, por debajo del 618, que como yo les he dicho, para mí es un nivel retail. Ok, ahora que nosotros ya sabemos que el mercado mitigó esa vela, pues podemos permitirle un ascenso. Y aquí vamos bien. Vean que el mercado sube, mitiga más o menos el 50%, volvemos a subir, mitiga nuevamente casi que toda la vela. A partir de acá tenemos un rechazo, un cierre por encima. Vean qué importante, que a pesar de que este cierre diario tuvo rechazo, cerramos por encima de los 20.800, 20.700 aproximadamente. Vamos a tratar de ver el nivel exacto. Vean, cerró en 20.799, 20.800 pongámosle. Y obviamente a partir de ahí vemos un movimiento agresivo al alza, en donde aquí otra vez tenemos una mitigación. Ustedes vean cómo él baja a mitigar por lo menos la mitad de esa vela. Sin embargo, yo les he dicho que cuando hay estos movimientos bruscos acelerados es porque se ha generado un order block en esta zona. Aquí es donde empezó mi canción de yo creer que en algún momento vamos a tener una correctiva en esta zona. Bueno, perfecto. Nosotros vemos que tenemos un rechazo, la media de 50 periodos, como ustedes le quieran llamar, y a partir de ahí bajamos a mitigar todo ese movimiento alcista. ¿Por qué? Porque hay un rechazo por la parte alta, un interés de mercado, bajamos a mitigar el movimiento bajista y a partir de ahí yo les decía que a partir de esta vela empieza un problema, porque esta vela que no se mitiga nos genera un imbalance. Un fair value gap, un imbalance, un vacío de liquidez, como ustedes le quieran llamar o como ustedes lo hayan aprendido en algún momento. Ok, desde este momento, cuando Bitcoin empieza a subir acá, yo dije, bueno, aquí ya venimos a tener un retroceso, en donde si nosotros calculamos, esto es más o menos un punto 5,
Esto es un retroceso de 1.5 FIBO. Lo voy a corroborar. Esto tiene que ser más o menos 1.50. Vean, ¿vieron? Él retrocede más o menos a 1.50 y a partir de ahí volvemos a ver un interés. Pero ¿qué me genera este movimiento? Liquidez de mercado. ¿Por qué? Porque él no me baja a mitigar la vela. Esta vela que me ha generado un imbalance, él no me la ha bajado a mitigar porque aquí no bajó a mitigar el 50% de este movimiento. Bueno, vamos a tratar de ver dónde está el 50% de ese movimiento y para eso vamos a tirarle un FIBO únicamente a esta vela que inicia a partir de la zona azul, que yo les he dicho que la zona azul es la zona importante a batir, y a partir de acá vemos que el punto 50 tenía que haber sido $22,000 y la vela llega hasta los $22,500 aproximadamente. En ese momento yo me sobreentiendo que lo que ha hecho este movimiento y a partir de aquí un movimiento al alza es que aquí se ha dejado nuevamente dinero, muy probablemente para acumular en este paquete de órdenes de acá más liquidez. Entonces, bueno, el mercado vuelve a tener un movimiento alcista, pero yo sé que debemos tener nuevamente una correctiva. Supongamos que aquí el mercado pudo haber seguido subiendo, pero en algún momento tenía que volver a esta zona a mitigar. Bueno, una vez que nosotros vemos, el mercado hace un patrón M, como ustedes quieran, y baja a mitigar todo este movimiento. ¿Y qué tenemos nosotros? Un cierre de vela por la zona, debajo de la zona azul, en donde vemos que el mercado intenta recuperarse, reacciona en la zona importante y a partir de ahí, movimiento a la baja, con bastante fuerza. ¿Qué es para mí esa fuerza? Bueno, una mitigación de todo el movimiento alcista que se pronunció dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a buscar en este movimiento alcista, lo que nosotros vamos a tener que hubieron zonas que se tenían que cubrir, como por ejemplo el order block extremo que se encontraba en la parte baja de este canal. Aquí, como les digo yo nuevamente, intento de alza, vean que tocamos la zona de los 21.820 y algo, 21.900, llega hasta 22.500 aproximadamente, esta vela llegó hasta 22.800 y a partir de ahí un fuerte rechazo. Entonces, ¿qué quiero que entendamos nosotros? Que mientras no tengamos cierres por encima de la zona azul, nosotros no podemos pensar en que vamos a ir a buscar cuotas superiores. Y mientras nosotros no tengamos cierres por encima de esta zona, la vamos a poner como una segunda zona azul, yo no puedo considerar que el mercado va a seguir su movimiento alcista. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí? Esperar. ¿Y qué es lo que yo tengo que esperar? Bueno, vamos a tratar de ver qué podría ser, calculando con el FIBO, el movimiento de mitigación de una vela que yo les comento. Y si nosotros agarramos en esta vela diaria y le calculamos un nivel FIBO como mínimo a un nivel 50, vamos a ver qué cuota nos indica. Nos dice que son aproximadamente los $21.830, $21.730. Esta sería la zona mínima en donde el precio debería de corregir en este retroceso que vamos a tener. No tengo dudas que lo vamos a tener. Si lo vamos a tener antes o después de subir o bajar, no lo sé, porque es que no soy adivino. Sin embargo, yo tengo que posicionarme en el mercado basándome en probabilidades. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, al menos en algunas altcoins, yo ya en toda esta zona, por así decirlo, en cuanto al tiempo, me he posicionado en unos cortos, en donde yo estoy esperando un retroceso que ya ha sido corroborado, no corroborado, sino inducido por ciertas anomalías que ya me va dando el mercado. ¿Qué es lo que son? Divergencias bajistas. Ok, yo le comentaba a uno de las personas con las que yo converso mucho para la parte de la asesoría, que para mí el cierre diario de hoy era un cierre bastante importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros observamos la zona de los $20.500 que habíamos rechazado y habíamos tenido un cierre por encima de la zona el día de antier, hoy
hemos tenido un cierre por debajo de ese nivel. ¿Y qué significa esto? Que a partir de este cierre de vela, tenemos una probabilidad de que nosotros nos hayamos vuelto a meter en este lateral. ¿Y cuál es ese lateral? Bueno, este es el lateral de demanda que tiene Bitcoin. ¿Por qué? Porque para mí, como yo se los dije en un directo, para mí, esta va a ser, al menos en este momento, permítame, para mí, esto va a ser en este momento la mejor zona de acumulación de Bitcoin, hablando de spot. Van a decir, pero es que si cae más, para mí, según lo que el gráfico me dice, y obviamente no le estoy diciendo a nadie que vaya a comprar Bitcoin, no, yo no estoy mandando a nadie que compre Bitcoin, les estoy diciendo lo que yo creo que me está diciendo el gráfico, según mi experiencia. Por eso les digo, cada persona va a pensar totalmente distinto. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, necesitamos ahora ver el cierre de vela de hoy, o sea, del día martes, de mañana. ¿Por qué razón? Porque en ese momento yo voy a saber si este cierre fue falso y mañana tenemos un cierre nuevamente por encima de este nivel o fue verdadero y cerramos por debajo de la apertura de hoy, de ayer, perdón. A ver, cerramos por debajo del cierre de ayer. Así es. Ahí estoy bien. Aquí hay algo que nosotros podemos ponerle de bastante importancia, que aparte de que nosotros hemos recuperado, bueno, a la baja, la zona de los 20.400 aproximadamente dentro de ese canal lateral, esa vela está acompañada de volumen. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ha aparecido la oferta. Hay oferta en esta zona. ¿Y qué significa que hay oferta en esa zona? Bueno, que hay personas que están vendiendo su Bitcoin porque quieren nuevamente ir a recomprarse en un precio más bajo, porque yo no creo que estén vendiendo acá para ir a comprar a 25, 26, 27. Creo que, como les decía yo, eso no tiene lógica de mercado y se los pasé diciendo todo el rato que nosotros estuvimos en este lateral, que yo les dije, yo veo acumulación en esta zona, yo no creo que estos operadores estén comprando para irlo a vender a 12, les dije yo. Tenemos que ir a 20.800 como mínimo, que es la zona para mí de importancia y lo hicimos. Ahora vemos que el precio se está manteniendo en esta zona, en donde yo podría interpretarlo como una primera zona de distribución. Pero a mí no me quita nada que podríamos bajar nuevamente a esta zona o perfectamente a esta zona, hacer una reacumulación. ¿Por qué? Porque esto yo lo interpretaría como que se hace una toma de liquidez y se hace una recompra con mayor liquidez. El que compra acá y vende acá, al momento que tengamos una correctiva, va a poder comprar mayor cantidad de bitcoins que lo que tenía cuando empezó la compra. Porque aquí ya acumula liquidez, vende y ya con esas utilidades te compra más bitcoin. Ok, de acuerdo. Ahora que podemos ver ese comportamiento, nosotros tenemos que estar claros que el que se quiera meter en largo acá, es decisión suya. Sin embargo, yo creo que el escenario ideal para poder buscar largos nuevamente en Bitcoin es esperar que retroceda. ¿Hasta dónde? Hasta la zona que les acabo de comentar. 19.800, 19.700, por ahí como mínimo. Pero si ustedes me dicen que van a 20x, aquí los van a ir a liquidar. Y acuérdense que la vez pasada que yo les presenté unas posiciones mías personales, ahí fui a quedar yo también. Y yo les dije, es probable que me liquiden esas posiciones. Y me las vinieron a liquidar. Sin embargo, metí una orden importante en esta zona y cuando el mercado rebota nuevamente, yo recupero mis posiciones perdidas. Ok, ahora que nosotros vemos este movimiento y y queremos ver patrones, bueno, aquí lo que yo estoy viendo es que esto pareciera que está haciendo como un techo redondeado y que esto probablemente le va a ser así. No sé, no estoy seguro, porque es que los patrones, pues a veces son un poco complejos. Sin embargo, ya sabemos y tenemos información de que tenemos rechazo al tocar la zona azul. Rechazo, 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 rechazo. O sea, hemos sido rechazados en esa zona
Vean, ya durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi hoy cumpliríamos una semana de rechazo en la zona de los $20,800. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el escenario. Nos vamos a ir ahora un poco con el indicador y vamos a ver qué nos está diciendo el indicador en este punto. Bueno, si nosotros tiramos del punto 1, que es la parte más baja, y lanzamos una línea de tendencia, permítame, de aquí hasta aquí, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, que mientras Bitcoin no pierda esta zona en una correctiva diaria, puede ser una falsa ruptura, yo no les miento. Ya lo ha hecho miles de veces. Que mientras Bitcoin no pierda esta zona que para mí es el soporte dentro de mi gráfico diario, estamos bien. No vamos a perder los $18,000, al menos de forma sostenida. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Bitcoin o se tome su tiempo para caer o bien que lo haga de forma acelerada si le da la regalada gana, pero ese movimiento acelerado muy probablemente se va a convertir nuevamente en un nuevo rechazo. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos. Yo le voy a dar seguimiento al movimiento basándome en esta línea de tendencia diaria. Si nosotros nos basamos por momentum, que es el que nos dice más o menos el timing o el tiempo que lleva la temporalidad en su periodo correctivo, pues ya deberíamos de estar ante una posible corrección en el gráfico diario. Como les digo, como mínimo a la zona que les acabo de indicar. Ahora que ya sabemos esto, nos vamos a ir al gráfico de 4 horas, que es donde vamos a hablar de qué puede pasar mañana y el miércoles, que el mercado se va a poner muy volátil. ¿Y qué significa que el mercado se ponga muy volátil? Es que van a haber movimientos que te van a engañar. Entonces, como siempre digo, el que no tenga experiencia, que no opere. El que tenga experiencia, que opere con una buena gestión de cartera, y el que vaya a 5X, ese no se preocupa de nada, porque se va tranquilo. Ok, nos vamos a ir a 4 horas. ¿Qué tenemos en 4 horas? Yo les había dicho que en 4 horas nosotros podíamos tener una correctiva a esta zona, así, o bien probablemente un patrón en M, les dije yo. Les dije también que aquí muchos youtubers estaban diciendo que ellos iban a entrar en long y en compra. Yo les dije las razones por las cuales yo no lo iba a hacer. ¿Y cuáles eran las razones? De que este nivel de reacción era un punto 18 FIBO y que ese nivel ni siquiera mitiga el 50% de la vela diaria que yo les mostré, que era en 18,800. Entonces, esto para mí se convierte en liquidez para esta zona. Nuevamente, estamos en un intento correctivo, en donde hoy por la mañana tuvimos un intento de ruptura por encima de los 20,700 a la zona de los 21,800 y somos rechazados con fuerza y volumen. Hay oferta en esta zona. Hay oferta. Entonces, aquí ustedes lo pueden ver como ustedes quieran. Lo pueden ver como un triple techo, lo pueden ver como un patrón en M, lo pueden ver como ustedes quieran. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que así como estos movimientos que no mitigan de forma adecuada el imbalance de la aceleración que ha cambiado la estructura dentro de la temporalidad, lo que nosotros tenemos que observar es de que esto también nos ha dejado liquidez por la parte de arriba. O sea, que esta cajita de acá, el espacio entre nuestra línea azul y la otra línea azul, ahora tiene dinero. Hay dinero ahí que el mercado va a ir a buscar. ¿Por qué? Porque ahí se han posicionado nuevas órdenes de venta que el mercado va a ir a buscar para seguir acumulando liquidez. Vamos a borrar esa cajita y ya. Si nosotros nos vamos al indicador, vamos a marcar del punto 1 de este punto, que fue el mínimo, en donde el mercado nos va haciendo mínimos más altos.
Y si nosotros tiramos una línea de tendencia del punto 1 hasta donde termina, a ver, esto es aquí, en este punto, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que lo que nos venía sirviendo en este movimiento de alza prolongado como soporte en un gráfico de 4 horas, aquí nos hace como resistencia. Y ustedes vean que hace un intento de falsa ruptura, intento de recuperación que fue hoy por la mañana, aquí lo estamos viendo, y nuevamente rechazo, y el mercado queda por debajo de esta zona. Ahora que ya estamos por debajo del soporte y que lo que era en el indicador del RSI un soporte se ha convertido en una resistencia, yo lo que podría esperar es que a partir de acá el mercado haga un movimiento bajista. Que ese movimiento bajista podría significar la corrección del gráfico diario que yo les he comentado, pero vamos a ver la aceleración, porque podría ser de que esto caiga muy fuerte por el tema de la información que tenemos el miércoles, y ahora vamos a hablar de eso, y que a partir de acá nuevamente se queda haciendo lateral y vuelva a subir. Ok, entonces en un gráfico diario, ¿qué es lo que yo espero? Bueno, el peor escenario en un gráfico de 4 horas, perdón, es testear la zona de los $21,900 como escenario máximo, que la probabilidad a partir de lo que yo estoy viendo acá y con el rechazo y los patrones que me está formando y las divergencias bajistas inclusive que me vienen formando en el indicador, lo que yo puedo creer es de que lo que vamos a ver primero es la correctiva. Sin embargo, tenemos que ir con mucho cuidado. Tenemos que ir con mucho cuidado porque yo sé que aquí tanto los eufóricos entran en largo como los fatalistas entran en corto. O no los fatalistas, pues los que usualmente shortean las resistencias. Ya como yo les decía, dejen de shortear, hombre, los 19.500. Déjenos de shortear que se los van a pasar llevando a como aquí, les dije, y como aquí. Y bueno, ahí está. Ya eso ya están descansando, ya entendieron. Ya la cuarta vez ya aprenden. Entonces, esta zona, hasta ahora nuevamente la estamos testeando. Y si ustedes observan, esta zona de acá, aquí nos ha demostrado fortaleza. Claro, aquí se rompió con fuerza y volumen. Vean que inclusive esa vela de 4 horas, vean el volumen con el que entra por debajo de esa zona. Entonces, mientras nosotros no veamos nada así espeluznante, vean el rechazo que tuvo hoy por la mañana con esta vela de acá, que nos devuelve, nos hace la falsa ruptura, nos vuelve a marcar como una resistencia nuevamente la línea de tendencia y volvemos a caer. Entonces, ¿qué podría esperar yo? Ok, como escenario negativo para los que van en corto, una posible subida a 21.800. Y como un escenario positivo para los que van en corto, una correctiva como mínimo a los $19.800, 19.900, pónganle. Entonces, ahora que ya estamos claros, ese es mi panorama, esa es mi proyección. En el peor de los escenarios para cortos, $21.900, pero eso para caer nuevamente, para ir al fin a buscar la zona del imbalance que se genera en esta parte, o bien una caída a partir de estos niveles a ir a buscar los $19.700, $19.800 aproximadamente. Creo terminablemente que buscar largos de forma de swing en esta parte de acá es muy mala idea. Es muy mala idea. Si yo creía que era mala idea entrar en largo en $20.000, créanme que entrar en largo en 21.000 es súper peor idea. Y posiblemente mañana suba a 21.900 y me van a decir, pero es que dijiste que era mala idea. Sí, pero espérate. Espérate porque después te vas a dar cuenta porque era mala idea. Y es que ustedes a veces solo ven el movimiento por emoción. Ah, es que subió y yo está. De casualidad estabas en largo. Porque no hay nada dentro del gráfico que nos apunte a que el mercado va a ir a 21.900. Ya lo vimos en los cierres diarios, lo vemos en los indicadores, lo vemos en el rechazo que ha tenido en la zona,
vemos que hemos devuelto en un cierre diario en la zona del lateral de acumulación, entonces vamos con calma, vamos con calma. Cortos en esta zona siguen siendo de mucho riesgo porque un stop para... yo no he operado cortos en Bitcoin todavía. He operado cortos en algunas criptos. De todas las que he operado, creo que BNB fue la única en la cual se perdió un stop, ¿verdad? Que fue la única que subió más de lo que debió o de lo que debería, pues, pero al final esas cosas pasan. En el resto creo que no. Y ya está. A partir de la información que yo les estoy diciendo, lo que podría suceder, como les digo yo, para mí, es que la probabilidad a partir de acá es más alta de que caigamos a mitigar a que subamos. Sin embargo, como el miércoles va a haber mucha volatilidad, podemos ver un movimiento para arriba y después para abajo. Así, tal cual. A como lo vimos aquí, ¿se acuerdan? No, ¿cuál fue el día? ¿Cuál fue el día? ¿Cuál fue el día? Aquí está. Vean este día, por ejemplo. Este fue un día fundamental. Vean, pega la gran subida y luego te lo mandan para abajo. ¿Ya vieron? O sea, ese mismo escenario es el mismo escenario que podríamos ver acá, muy probablemente. Entonces tengan cuidado. Cuídense de ese escenario, es todo lo que yo les voy a decir. Si quieren operar en corto esta zona, como mínimo, no se apalanquen tanto. Y cuiden su cartera. No vayan a ir con el 100% de su capital en short aquí, a ir a regalar un stop acá, a 21.100, 21.200, 21.300, 21.800, qué sé yo. Cuídense. Lo que yo creo que sería el escenario ideal es que si sube, traten de agarrar nuevamente un corto por esta zona o promediar su posición por esta zona. Y si cae, traten de agarrar una posición como por esta zona, como por toda esta zona, pues. Ese sería el escenario óptimo. Pero si ustedes se apalancan y se sobreapalancan desde este punto, los van a liquidar para arriba y para abajo. Para los dos lados. Ahí no va a haber forma de que se salven del escenario malo. ¿Por qué? Porque no van a poder tolerar esa volatilidad. Y recuerden que la reunión empieza mañana y les voy a dar una información importante. Hoy hubo una entrada importante de Bitcoins a los exchanges. Lo revisé en la cadena, en Glassnode, lo estuve viendo y se estuvieron enviando bastantes Bitcoin a los exchanges. Entonces tengan cuidado porque no es que nos vamos a ir por debajo de $18,000, no, pero por lo menos una correctiva vamos a tener para una reacumulación, porque existe el escenario de reacumulación. Entonces, yo solo les digo que traten de tener cuidado, porque lo que va a suceder es que aquí van a haber posiciones de venta y aquí van a haber órdenes de compra, ¿verdad? Porque hemos entendido que este es un canal. Todo lo que se compre por debajo de acá es buena compra y todo lo que se venda por encima de acá es buena venta en este momento, inclusive hasta acá. Entonces, ¿qué les digo yo? Ventas y para mí, compras. Y ya está. No los estoy mandando a hacer nada. Simplemente les estoy diciendo lo que yo observo y lo que muy probablemente voy a hacer yo. Para que después no me digan, es que vos dijiste, sí, pero es que yo no dije para que fueran a seguir lo que yo dije. Simplemente trato de hacerles ver de una forma neutral cómo yo veo el mercado. De una forma neutral. Y ya está. Entonces, esa ha sido toda mi explicación. Recuerden que la reunión de la decisión de tasas de intereses empieza mañana. Ya desde mañana vamos a tener información de eso para que sepan. Y nada más. No sé si hay ahí alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran que les diga, no sé, ustedes me lo hacen saber y yo con mucho gusto pues les ayudo y se las respondo. Emir, yo te escribí un correo hoy para poder entrar. Ok, perfecto, Pablo, yo lo voy a revisar, no te preocupes. Ahora lo reviso
Yo dije en la comunidad de que iba a revisar correos mañana. Ando muy cansado, no he podido descansar, entonces esta mañana voy a revisar esos correos. Voy a pausar la grabación, permítame.